una élite extranjera pasó a ocupar los resortes del poder y a controlar la economía instalando, y esto es lo realmente importante, una nueva religión y desplazando la anterior. La población hispanogoda que decidió convertirse a la nueva fe para tener un mejor estatus social y menores cargas impositivas, quizá tuvieran a la larga la oportunidad de diluirse en el día a día del nuevo orden, pero aquellos que optaron por mantener su antiguo credo cristiano pasaron a ser ciudadanos de segunda, teniendo que instalarse en los barrios marginales de la población y obligados a pagar más impuestos que el resto de sus vecinos. Muchos de estos mozárabes emigrarían al norte, hacia territorio cristiano. Otros permanecerían en su tierra y con el paso del tiempo su situación sería cada vez más difícil. ¿Habría en Úbeda mozárabes? ¿Qué papel jugaron los judíos de haberlos en los momentos iniciales de la conquista árabe? ¿Se dieron alguna vez las tres culturas en la población? Dejemos de lucubrar y vayamos adelante. De los años 737 al 741, el valí Okba nombra jueces independientes en Úbeda. Un valí era un visir, una especie de ministro del emir. Recordemos que por esta fecha Al-Ándalus vive un periodo de continuos enfrentamientos entre diferentes facciones musulmanas, árabes, bereberes, eslavos, etc. En 746 las ciudades de Úbeda y Baeza pasan a depender de Toledo, en una nueva división establecida por el valí Yusuf el-Yeri. En 755 desembarca en Almuñécar Abderramán I, el último superviviente omeya que tras huir de la matanza de su familia por los abasíes en la Palestina actual, llegó a la península y se hizo con el control, inaugurando el periodo del Emirato Independiente de Bagdad. La llegada de Abderramán cambiará por completo el panorama andalusí, dándole un impulso extraordinario. En 786 Úbeda es ocupada por el valí de Sevilla Abdelmelik. Ben Omar, ministro de Abderramán, derrotó a los rebeldes que se oponían al emir en la Sierra de Segura. Parece ser que el propio Abderramán pudo venir a Úbeda también para participar de estas batidas por las serranías cazorleñas. En resumen, y al margen de estos datos fríos, quedémonos con la idea que las primeras décadas de asentamiento musulmán en la península no fueron precisamente un camino de rosas, a causa de los repetidos conflictos entre distintos grupos islámicos. El primer Abderramán pondrá orden en este caos, y para ello habrá de reprimir a partidas de opositores que le llevarán, entre otros sitios, a correr los campos de Úbeda y alrededores. Avancemos algo más de un siglo y vayamos al reinado de Abderramán II, porque es ahora cuando se va a producir un hecho decisivo que cambiará la historia de la ciudad para siempre. Será este emir, Abderramán II, viendo la importancia estratégica de la región, quien ordene fortificar las ciudades de Úbeda y Baeza, lo cual será llevado a cabo durante el reinado del hijo y sucesor de Abderramán, Muhammad I. Se encargará de ejecutarlo el valí de Jaén Aksem ben Abdelaziz, cumpliendo las órdenes de Córdoba. Estamos hablando de los años centrales del siglo IX. El dato es de máxima importancia, ya que revela que hasta el momento la ciudad se encontraría prácticamente sin defensas, lo que nos da una idea de su escaso relieve como núcleo de población. La orden de dotar de murallas, barbacanas, torreones, castillos, vías de comunicación, etc., afectará a muchas otras ciudades del reino de Jaén, y es en este momento cuando Úbeda quedará integrada en dicha cura. Cura es el nombre árabe para referirse a un distrito o a una jurisdicción. En este caso será la de Jaén. Según algunas fuentes, el objetivo de amurallar Úbeda sería para controlar mejor a la levantisca población mozárabe de la vecina Baeza. Es también ahora cuando se fortifica el barrio del Alcázar, pasando a convertirse en la zona noble del lugar. La ciudad se rebautizará con el nombre de Madinat Ubadat al-Arab, que significa Úbeda de los árabes, o Úbeda, ciudad de los árabes, y podemos afirmar que es a partir de esta refundación cuando comienza la historia oficial de Úbeda.
Este nombre, una vez castellanizado, dará lugar lógicamente al actual. Atrás queda la antigua Bétula o Ebdete. Lo que ahora tenemos es ya una población con identidad definida y valor estratégico claro, bien fortificada. El primer perímetro amurallado medieval se construye ahora, y con un papel cada vez más relevante en el juego táctico de la época. Suponemos que será también ahora cuando se empiece a levantar o a ampliar la mezquita Aljama de la ciudad, ubicada en la actual Santa María, y a dotarse de los servicios e instituciones propios de una urbe árabe, zoco, alhóndiga, madrasa, etc. Si hubo una fortaleza, castillo o bastión defensivo de importancia lo ignoramos, aunque yo me inclino a pensar que algo debió haber en la zona del Alcázar, cuyos restos aún no han aparecido. Poco a poco Ubbadat al-Arab irá adquiriendo más y más importancia y será el destino de nuevos pobladores que se instalen al cobijo de sus recias defensas o en los arrabales. ¿Serían los mozárabes parte de los habitantes de estas zonas extramuros? Podríamos imaginarnos a la escasa comunidad cristiana relegada a vivir al amparo de sus pequeñas iglesias, en la zona que ocuparon las antiguas San Juan Bautista y San Juan Evangelista en la Ronda Sur, escuchando cada amanecer la llamada del muecín llamando a la oración desde la mezquita próxima, un canto que no por la costumbre dejaría de resultarles muy ajeno. Las décadas siguientes conocerán el esplendor de Al-Ándalus. Abderramán III se proclama califa en 929, abriendo la etapa dorada de la dominación árabe en España. El fulgor del califato harán de Córdoba la ciudad más importante de Europa. Las riquezas irradian desde la capital omeya. Muestra de ello es la construcción del efímero complejo palacial de Medina Azahara. Mezquitas, baños públicos, tiendas, bibliotecas, colegios... Un despliegue constructivo y cultural como nunca había conocido ni conocerá Al-Ándalus. No es aventurado suponer que Ubbadat recogiera durante estos años parte de este esplendor y que la ciudad viviera una suerte de época dorada, aumentando su población a la vez que su importancia. Hombres de ciencias y letras desarrollarían sus obras aquí, como Abdallah ben Malik el-Yamari, autor de una obra religiosa llamada Al-Galali Amun, ben al-Hakem, llamado el Ubedrí, hombre, según las crónicas, de mucha ciencia, Anum ben Ibrahim, notable juriconsulto, Abu Bek, dedicado a la poesía, entre otros. Debido al desarrollo de la artesanía y el comercio, Ubbadat al-Arab pronto pasa a ser un bastión muy importante cuya posesión es apetecida por los magnates musulmanes. Del siglo XIII nos llega la crónica del autor hispano-musulmán al-Sakundi, que fue juez en Úbeda, Baeza y Lorca, y entre otras cosas curiosas dice: También hay en Úbeda ciertas histrionisas y bailarinas, célebres por la viveza de su ingenio y de su arte, pues son las más hábiles criaturas de Dios en esgrimir espadas, manejar dados y cubiletes, y otras especies de juegos de manos, pasapases y nexos de danzantes y mascaradas. Lo escribe alguien que vivió en la ciudad y fue testigo directo de lo que cuenta, por lo que no hay que ponerlo en duda. Durante algún tiempo, escribe Juan Pascuau en su biografía de Úbeda, fue cadí en la ciudad el célebre juriconsulto Ben al-Muz Ali Asari. La artesanía artística de esparto de los ubedíes data de la dominación musulmana de la ciudad. La frontera con los reinos cristianos aún está lejos, y Córdoba dirige con mano de hierro incursiones contra sus enemigos del norte, especialmente con el sucesor de Abderramán III, Almanzor, que eclipsando toda influencia del califa, dominará la política de Al-Ándalus y será la pesadilla de los cristianos hasta el momento justo de su muerte en 1002. El siglo XI marcará un nuevo periodo en la historia de la Reconquista. A la muerte de Almanzor, el califato entra en crisis durante varias décadas, hasta su definitivo colapso en 1031. A partir de este momento, los cristianos tomarán la iniciativa y ganarán territorios ante un Al-Ándalus a la defensiva y dividido en los llamados reinos de taifas. Los caudillos de las taifas, para evitar la guerra, preferirán pagar parias, que son los impuestos, a los reyes cristianos y pactar con ellos contra otros rivales moros. Al-Mamún, rey de la taifa de Toledo, pide ayuda a Alfonso VI de León para luchar contra facciones enemigas de Andalucía, y en 1075 el rey cristiano toma Úbeda, dejando por valí a Ben Lebrí. Como se ve, la situación ha cambiado por completo.
El escenario de la guerra ha cruzado de Espeñaperros, y ciudades como Ubbadat pasan a convertirse en fronterizas. Atrás han quedado los tiempos de relativa paz y prosperidad de la retaguardia, a la sombra del todopoderoso Califato de Córdoba. Las luchas entre facciones moras e incursiones cristianas se convertirán en una inquietante realidad para los habitantes de estos territorios. Las racias y las aceifas, esto es, las acciones de saqueo, secuestro, quema de campos, asesinatos, robo de propiedades, etc., de un bando y otro estarán desde ahora a la orden del día, por lo que se hace necesario reforzar las defensas de las ciudades. Tiempos duros, de sangre y espada. La Reconquista llama por fin a nuestra puerta. Por primera vez en más de 350 años, los habitantes de Úbeda empiezan a ver peligrar su ciudad. Habitantes, por cierto, que ya no pertenecían al mundo que sufrió la invasión árabe en 711. Ahora el elemento extraño es el cristiano, o sea, el enemigo, y ellos, los andalusíes, tendrán que defender la tierra que ya consideran suya desde muchas generaciones atrás. Pero no pensemos que la toma de Úbeda por Alfonso VI en 1075 será definitiva, ni que comportará repoblamientos ni cambios políticos ni religiosos. Las fuerzas cristianas todavía no están preparadas para empresas de esta magnitud. De hecho, solo se trata de un cambio de caudillajes en el marco de los conflictos entre las taifas de la región. El rey de León y Castilla ayudará a su vasallo Al-Mamún a apoderarse de Córdoba, ciudad donde el rey moro morirá envenenado. Ubbadat permanecerá en el ámbito musulmán, pero con el espolón del impulso cristiano casi incrustado ya en sus campos. El punto álgido del avance cristiano lo marcará la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085, acontecimiento importantísimo para toda la cristiandad europea por el simbolismo de la antigua capital visigoda. Parecía que el proceso de reconquista podría encarar su última fase dada la extrema debilidad y polarización de los reinos musulmanes, pero precisamente el hecho de la pérdida de Toledo llevará al rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamid, a pedir el auxilio de los almorávides, bereberes del norte de África, que basándose en una interpretación fundamentalista del Islam, habían creado un imperio en Marruecos y sometida a toda la región a sangre y fuego bajo la más estricta observación del Corán. Será en 1086 cuando estos africanos desembarquen un poderoso ejército en Algeciras al mando de su caudillo Yusuf ben Tasufín, y ese mismo año, en octubre, tendrá lugar la batalla de Sagrajas o Zalaca, que es el nombre árabe con el que se conoce, situada en la actual Badajoz, en la que las huestes de Alfonso VI cosecharán una aplastante derrota. El propio rey pudo escapar a Toledo herido y a uña de caballo. Todo hacía indicar un brusco cambio de tornas. Toledo podía caer otra vez en manos musulmanas, y la propia Reconquista estaba amenazada de sufrir un dramático retroceso trayendo a la memoria los lejanos días de la invasión. Pero en contra de todo pronóstico, Yusuf fue obligado a regresar a África a sofocar una rebelión, lo que fue aprovechado por los cristianos los años siguientes para rehacerse del descalabro de Sagrajas. Estamos en 1091. Este año será testigo de un suceso que tendrá como escenario Úbeda, y cuyos protagonistas serán ni más ni menos que el rey Alfonso VI y el Cid. En un artículo de Juan Pascual aparecido en el diario ABC el día 12 de marzo de 1959, titulado El Cid y los cerros de Úbeda, el insigne escritor nos cuenta el origen de la conocida expresión irse por los cerros de Úbeda, al tiempo que narra los pormenores de dicho encuentro entre el campeador y su señor natural. ¿Quién mejor que el propio Pascual para ilustrarnos sobre el acontecimiento? Dice así el artículo. Ya se sabe que salir por los cerros es una locución que se aplica a quienes contestan sin haberse enterado de la pregunta, o mejor, a quienes toman un rumbo inesperado e incongruente en el discurso de sus palabras o en la comisión de sus actos, para buscar un sentido a la frase. Digo, no faltaron antaño comentadores que empezaron por negar la realidad de los cerros de Úbeda. Así, aquel historiador de inolvidable recuerdo en el Santo Reino, político eminente también, diputado a Cortes en varias legislaturas, que se llamó don Rafael Gallego Díaz, interpretó con regocijante ironía esta peregrina versión al situar el suceso en los días de la Reconquista, cuando Alfonso VIII se disponía a apoderarse de Úbeda.
El relato tiene sus puntos de pintoresquía